El día 13 de octubre de 1972 será recordado como uno de los días en los cuales ocurrió una de las mayores catástrofes aéreas en la historia de Sudamérica, América y del mundo en general. Este día ocurre y comienza lo que vamos a conocer en el Vox Populi como la tragedia barra milagro de los Andes. En el año 2023 sale la película La Sociedad de la Nieve, la cual retrata perfectamente el vuelo de Uruguay-Chile de 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en el día viernes 13 de octubre de 1972. Este vuelo albergaba una cantidad de 45 personas, incluyendo tripulantes y pasajeros, y se estrella en las fauces de la cordillera de los Andes. La película toma por protagonista al señor Numa Turcati, de 25 años. Para este entonces, Numa Turcati era un jugador de fútbol de un equipo uruguayo y no tenía prácticamente relación con ninguna de las personas las cuales compartieron 72 días de agonía con él en el accidente o tragedia de los Andes. La película comienza con escenas tranquilas de convivencia de jóvenes de alrededor de 25, 20 años, los cuales quieren tener un viaje juntos para poder conocer un nuevo país, para poder conocer nuevas experiencias y tener, por así decirlo, unas vacaciones agradables junto a las personas que de verdad aprecian. Esta idea se iba a truncar, ya que el vuelo que toman esas personas para poder cumplir dicho sueño se estrella en uno de los ambientes más hostiles que el ser humano va a poder enfrentar en toda su vida: las cordilleras de los Andes, cordilleras que en las épocas en las que se estrella el accidente están totalmente nevadas y tienen temperaturas totalmente extremas, temperaturas las cuales bajan los 0 grados centígrados y llegan a grados negativos, por lo que la vida y cualquier tipo de convivencia es totalmente imposible para una persona que quiere vivir cotidianamente. En dicha presentación de escenas cotidianas y de convivencia se nos presentan a cada uno de los personajes que van a participar en dicha cinta. Uno de ellos, como ya dije, es Numa Turcati, un joven de 25 años, el cual es bastante normal, es bastante cotidiano, clase media, amigos normales, familia normal. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Lo que pasa es que esta película tiene un enfoque el cual ninguna obra relacionada con este accidente tuvo, y es que tuvo el enfoque de darle voz también a las personas que fallecieron en el lugar y no solamente a los 16 sobrevivientes que se tiene en la tragedia. En este caso, el protagonista de nuestra historia y narrador de nuestra historia, Numa Turcati, muere en el accidente precisamente por no querer sobrevivir con los métodos que todo mundo estaba adoptando para poder preservar su vida. Luego de esta introducción que nos da la película de escenas cotidianas de convivencia, nos situamos en el vuelo el cual empieza de una manera muy amena. Todas las personas están hablando, cotilleando, están hasta haciendo bromas, pero empiezan a haber turbulencias, empiezan a haber complicaciones, las luces del avión empiezan a titilar y ocurre una de las escenas más brutales que se ha visto en una película basada en hechos reales: la escena del choque, escena la cual es tan cruda que mientras ocurre vemos cómo se rompen huesos, vemos cómo se doblan cuellos, vemos cómo gente muere en la mera escena en la que todavía la tragedia está a punto de suceder. Vemos que el accidente es bastante aparatoso. El avión se parte en dos partes, quedando la cola del avión en la parte alta de la montaña y el fuselaje, donde los sobrevivientes van a habitar 72 días, queda en una especie de valle, el cual puede llegar a proteger un poco del viento, de las inclemencias, pero que no es para nada un ambiente amable o amigable para los que van a quedar luchando en esta intemperie. Muchas personas pueden llegar a creer que Numa Turcati es simplemente una excusa narrativa que debe existir en el filme para poder dar hilo y poderle dar ritmo a la película, pero nada más alejado de la realidad. Numa Turcati tiene un motivo muy específico del por qué él va a ser el protagonista, y es que se le quiere dar voz a las personas que en este momento no tienen voz para poder expresar todo el sufrimiento y dolor que se vivió a partir del día 13 de octubre de 1972 en la cordillera de los Andes. En sí, Numa Turcati se nos muestra como un joven amable, normal, el cual muere precisamente por seguir sus principios en parte, ya que Numa Turcati es una de las pocas personas que no quiso adoptar los métodos de supervivencia de canibalismo o antropofagia que se adoptaron en el accidente.
Después de haber ocurrido el choque, se nos va a mostrar cómo van a ser las dinámicas de supervivencia que van a tener los implicados de la historia. En sí vemos que ninguno de ellos tiene una experiencia vasta en términos de supervivencia, de sobrevivir en la intemperie o de sobreponerse a adversidades ambientales. Todos ellos son personas que son más o menos acomodadas, personas que no tuvieron mayores complicaciones económicas en su vida, por lo que las situaciones extremas nunca fueron afines a ellos. Sin embargo, estas personas logran sobreponerse 72 días a las situaciones extremas, de modo que tienen que adoptar nuevas costumbres, adoptar nuevas dinámicas y adoptar comportamientos de trabajo en equipo, los cuales los ayuden a ser más que simples individuos que van a morir 2 días, 3 días después de haberse estrellado en un avión en una de las situaciones más extremas en toda Sudamérica. En este punto todos los personajes tienen que aceptar dos realidades: la muerte y el sufrimiento. Estas son dos situaciones que las personas no están acostumbradas a vivir en su cotidianidad. Solamente ponte en la situación de la persona que iba a viajar a Chile a pasar un buen rato con sus amigos y que 2-3 horas después de haberse montado en un avión tienen que sobrevivir y tratar de sobreponerse a la muerte, ya que sufriste el accidente más aparatoso que va a tener la historia de un país y un continente. Es simplemente una situación que ninguna de las personas que está oyendo este video puede llegar a imaginar. Luego de que se estrella el avión, todos los implicados en la supervivencia tienen una duda: ¿de qué se van a alimentar? Y es que en los Andes no hay ningún tipo de fauna, flora o cualquier tipo de fuente natural de alimento que pueda servirles a las personas más allá de simple nieve, la cual pueden convertir en agua sucia para poder hidratarse. Por ende, tienen que tener un debate, el cual tarde o temprano se va a tener que resolver, ya que el rescate se ve cada vez más lejos. No hay posibilidades cercanas de un rescate a corto plazo. ¿Qué tan viable es comer la carne de aquellos compañeros que no pudieron llegar a donde nosotros en este momento sí estamos, que es a la vida? Esta pregunta claramente para los implicados en la historia fue totalmente polémica, ya que habían 4 conceptos los cuales van a permear en esta discusión. Esos conceptos son el concepto de delito, el concepto de derecho, el concepto de supervivencia y el concepto de principio. Cada quien tiene sus principios muy claros, pero no por tener principios claros van a tener que sufrir una muerte lenta y agónica en hambre. Esto es un debate que se tiene entre estas personas y que tarde o temprano se va a desencadenar en el: si tenemos que sobrevivir, tenemos que hacer lo posible por sobrevivir. Este debate además tuvo una circunstancia la cual agravó su decisión, y fue que después de haber tenido más o menos este debate de humanidad, de decencia, oyen por la radio que han detenido la búsqueda temporalmente, ya que el hielo y las temperaturas no dejan que se haga a cabalidad la búsqueda. Por ende van a tener que esperar hasta que se acabe el deshielo y se pueda reactivar una búsqueda de la cual sí sea fructífera. Esta noticia hace que las personas que están implicadas en el accidente tengan la decisión y la convicción de decir que tienen que alimentarse pase lo que pase, ya que aunque han perdido esperanza, todavía tienen la esperanza de seguir viviendo un poco más y no morir desnutridos habiendo podido hacer más. La decisión de comer a sus compañeros llega no con alegría ni tampoco con alivio, sino con un ambiente de depresión y resignación, ya que para nadie, por lo menos para ninguna persona cuerda, es viable en algún punto tener que comer y tener que practicar la antropofagia o el canibalismo, como le quieran decir. De todas maneras, los dos conceptos tienen que ver con comer personas, con comer a tu especie, con alimentarte de tu especie, cosa que los sobrevivientes en ese punto tenían que asumir y, por así decirlo, digerir. Vemos que en este punto la colaboración y la actitud de las personas presta un perfil proactivo. Quieren sobrevivir, quieren aportarle al grupo, no quieren que nadie muera. Son personas buenas, son personas que quieren ver la sobreposición a la adversidad, quieren poder ver cómo es tratar de que 45 o los que quedan, que en este punto eran más o menos 29 sobrevivientes del impacto, sobrevivan. Y esto el director Bayona lo supo hacer bastante bien. En este punto ya la repartición de tareas de qué es lo que tiene que hacer cada persona se tiene bastante clara. Por ejemplo, hay una persona que siempre está encargada de limpiar el fuselaje de la nieve y de ir arreglando las ventanas para que no se filtre tanto el frío. Otra persona de estas tiene que siempre estar en la tarea de hacer agua, de poner nieve sobre una placa de metal para que ésta se convierta en agua. Otras 2 personas yo creo que tuvieron el trabajo más importante y más difícil de toda esta travesía, y es que tuvieron que siempre arreglar la carne que se tenía que comer el grupo. O sea, tenían que cortar a sus compañeros y sacar carne
para poder repartir entre las personas que están sobreviviendo y hacer que duraran un día más. Otras 4 personas que no eran fijas estaban encargadas de hacer expediciones. Por ejemplo, para poder encontrar una radio, los sobrevivientes tenían que hacer expediciones hacia la cola del avión en donde estaba la batería de este mismo para poder hacer que funcionara la electricidad. Otras personas tuvieron que hacer una expedición ya al final de la película para poder atravesar todos los Andes y llegar a la civilización para hacer que el rescate pudiera llegar. Y así, las expediciones se iban dando paulatinamente y espontáneamente, y muchas personas eran rotadas para encargarse de dicho rol. Aunque se pueda creer que estas personas están en condiciones totalmente extremas, nunca perdieron la decencia ni la humanidad. Siempre, cuando cometían los actos de canibalismo, respeto por sus compañeros muertos, y no lo hacían con gusto, lo hacían por obligación. Es más, ni siquiera se preocupaban por asar o calentar dicha carne, se la comían cruda, ya que ellos no estaban ahí por placer, estaban ahí simplemente por un trasplante de proteínas que tenía un compañero muerto hacia un compañero vivo. Luego de todos estos hechos y todas estas realidades, se puede llegar a creer que la cosa y la situación no iba a llegar a peor, pero esto no es una película idílica, esto es una película basada en hechos reales. Por ende, se tienen que narrar los hechos reales. Y la realidad es que sí ocurren cosas peores. Ocurre una luz en uno de los días, yo creo que es el día más o menos 20-18. Una luz es una avalancha, un deslizamiento de masa, el cual en este caso es nieve. Y este deslizamiento cubre por completo a todas las personas que estaban adentro del fuselaje. Si ya habían muerto personas en el impacto, si ya habían muerto personas por las heridas, si ya habían muerto personas por hambre y por desnutrición, iban a morir más personas por una avalancha la cual iba a cubrirlos totalmente, y las condiciones para que estas personas sobrevivieran no eran las mejores. Luego de que ocurre dicha avalancha, los sobrevivientes ya se pueden contar con los dedos. Eran alrededor de 17 sobrevivientes de 45 personas que originalmente se montaron al avión de la Fuerza Aérea Uruguaya. En sí, estas personas también duran 3 días sepultadas por la nieve, pero logran salir abriendo una de las ventanas a fuerza bruta del fuselaje. Luego de eso hay una escena la cual me llama mucho la atención, y es una escena la cual lleva otro debate importante para las personas que están implicadas en el accidente, y es el debate de la existencia de Dios. Por ejemplo, al principio, cuando se estrella el avión, las personas dicen que Dios tiene planes para ellos, pero uno de los personajes de la historia dice que no se puede meter a Dios en la conversación. Lo que pasó no pasó por Dios, sino por mala suerte. Más adelante, después de la avalancha, ocurre otro debate relacionado con Dios, y acá hay una frase que me llama mucho la atención, ya que refleja perfectamente los sentires de las personas que creían en Dios, pero que estas situaciones los hacen perder la fe. La frase es la siguiente: Dios me dice lo que tengo que hacer en mi casa, pero no me dice lo que tengo que hacer en la montaña. Esta frase parece simple, pero refleja perfectamente el sentir de una persona que creía en Dios y que prácticamente ya no puede creer en Él, porque Dios no está de acuerdo con que tú, siendo una persona inocente, te montes a un avión para ir a pasar un buen rato con tus amigos y que termines en una de las situaciones más extremas que puede brindar Sudamérica, la cordillera de los Andes. Lo más importante de La Sociedad de la Nieve como película no es que exista un buen protagonista, no es que exista un buen personaje, es que exista una buena representación de la realidad, cosa que las obras previas a esta película no pudieron hacer muy bien. Por ejemplo, tenemos el caso de la película Viven, o Alive en inglés. Es una película estadounidense hecha por un director estadounidense y protagonizada por actores estadounidenses, los cuales, bajo su sesgo de Hollywood, querían tratar de hacer una película más o menos digna de la representación de lo que es el accidente de la tragedia de los Andes. Como se puede llegar a esperar, los supervivientes que llegaron a ver esta película no están para nada de acuerdo con su existencia, ya que no fielmente lo que fue 72 días de sufrimiento, no plasman lo que es la verdadera tragedia, no plasman lo que era la verdadera realidad de la época y de la situación, cosa que La Sociedad de la Nieve sí logra plasmar. La diferencia entre esta película y Alive es que Alive tiene un perfil más de acción, un perfil más de explosiones, un cine totalmente hollywoodense, mientras que La Sociedad de la Nieve tiene una perspectiva más narrativa, una perspectiva más real, una perspectiva la cual sí se ve en la realidad de los supervivientes, cosa que ellos ya manifestaron y cosa que ellos ya pudieron dar fe de que esta película sí es fiel a lo que sí vivieron.
y no solamente por las actuaciones ni por el perfil de la película, sino por los meros escenarios, ya que muchas de las escenas que se grabaron para La Sociedad de la Nieve fueron en el verdadero lugar del accidente, en la cordillera de los Andes, además de muchos otros escenarios los cuales dramatizaban a cabalidad lo que era este valle en el cual se estrella el avión de la Fuerza Aérea Uruguaya. Luego de que pasa la situación de la avalancha o alud, vemos que los personajes ya están en su colmo, ya están prácticamente a sus límites, por lo que 3 de estos personajes deciden hacer una expedición para poder encontrar civilización. Ellos sabían en qué dirección quedaban los países que estaban en la cordillera de los Andes, sabían a qué dirección quedaba Chile, sabían a qué dirección quedaba Uruguay y sabían a qué dirección quedaba Argentina. Por ende, y viendo las distancias que hay entre cada país, deciden hacer una expedición hacia la dirección de Chile, la cual termina en 2 de estos personajes encontrando civilización y propiciando el tan anhelado rescate que iban a esperar las 14 personas que quedaron arriba en la montaña. Para este entonces ya nuestro protagonista Numa Turcati se ve muerto por desnutrición y por un problema en su pierna que debido a varias infecciones quita y desvive a la persona. Esto para la persona que ve la película es bastante chocante, ya que prácticamente nunca un protagonista de una película basada en hechos reales de tragedia muere, y este fue uno de los hechos más elogiados hacia el director Bayona, y es que se tiene que dar voz también a las personas que no están para dar su voz hoy en día. En términos generales, La Sociedad de la Nieve es una obra la cual plasma perfectamente y a cabalidad todo lo sucedido a partir del día 13 de octubre de 1972 en la cordillera de los Andes. Es de admirar que todavía existan directores los cuales van a hacer cine no simplemente por conseguir dinero y fama, sino por plasmar verdaderas historias las cuales merecen y son dignas de verse en las pantallas grandes o chicas de cualquier televidente y cualquier persona que se interese por la historia y por la realidad de varios países que lastimosamente hoy en día no están tan bien plasmados, y necesitamos a directores que de verdad traten de plasmarlo de una manera respetuosa y original. Desde este canal se recomienda ver esta película, ya que no solamente es buena en términos narrativos e historia, sino que también es buena en términos técnicos, es buena en términos de escenarios, de actuaciones, de sonido, de imagen y todos los términos que hacen que una película pueda llegarse a ver de calidad. Y bueno, gente, espero que les haya gustado mucho este video. Les recomiendo, como ya dije, ver la película. Por favor, obsérvenla, analícenla, véanla más de una vez, y estoy atento a cualquier comentario de debate o de opinión que quieran dejar en la caja. Dejen su like, compartan, comenten y muchas gracias por ver. Hasta luego.